Cari, si querés empezar a probar compartir pantalla, mientras yo te voy presentando. La próxima disertante es Karina García. Ella es licenciada en Tecnología Ambiental y es máster en Gestión Ambiental. Actualmente, desde hace muy poquitos días, muy poquito tiempo, está instalada trabajando en INTA Barrow, en un campo experimental que también tiene INTA en esa zona, sino mucho de su trabajo y de su trayectoria profesional la desarrolló en INTA Rafaela. Participa básicamente dentro de INTA como investigadora en gestión ambiental en sistemas de producción lechera, manejo y tratamiento de residuos generados lácteas. Bueno, ya se ha formado dentro y fuera del país mucho, es capacitadora de muchos cursos que se dan a nivel nacional y a nivel internacional, y obviamente ha participado en muchos congresos. Es una de nuestras especialistas dentro de INTA en la temática, así que bueno, Cari, te dejo el espacio para que nos cuentes un poco de todas las herramientas que tenemos, y la próxima charla de acá a 15 días vamos a abordar el tema específico, un poco de lo que Gustavo hablaba, de uso agronómico. La idea de esta charla tiene que ver con ver las tecnologías, y dentro de 15 días retomamos la temática, específicamente hablando de uso agronómico. Cari. Bueno, Moni, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Comisión de Lechería y a Mónica por la invitación. La verdad que es sumamente interesante estas jornadas que están haciendo, me parecen, bueno, como ya lo hemos hablado con Mónica, Gustavo y Pablo, me parecen sumamente productivas y necesarias, sobre todo, digamos, para, como decían, para que el profesional asesor pueda tener una visión integral en esta temática, que me parece que el papel es fundamental y cada día más. Bueno, ahí estoy tratando de compartir y estoy medio parecido a Gustavo, que no sé por qué no se me comparte. A ver ahora. ¿Se ve? Sí, se ve, Karina, se ve. ¿Se ve? Sí. Se ve. Ahora se ve. Claro. Está bien. Ya les va a llegar, algunos van en tren, otros van en avión. Bueno, buenísimo. Bueno, como decía Mónica, un poco es hacer un comentario, un detalle por ahí de las alternativas que hoy por hoy existen para hacer lo que se llama una buena gestión ambiental, ¿sí? Entonces, bueno, ir comentándoles un poco de alternativas que hemos ido evaluando en el INTA de Rafaela, con muchos productores, mucho asesoramiento, bueno, un poco un repaso de todo. Y bueno, obviamente cualquier consulta, cualquier cosa, no sé si me quieren ir durante la charla preguntando o al final, pero bueno, cualquier duda a disposición. Bien, primero empezar comentando por qué es necesario implementar una gestión ambiental, ¿sí? Tanto que se habla de gestión ambiental en el tambo. Como ustedes saben, y como bueno, lo mencionaba Gustavo en la jornada anterior y en el resumen que dio ahora, hace 20 años, alrededor de 20 años, se viene dando una fuerte intensificación, en general en toda la producción pecuaria, específicamente en lo que es tambo, lo vemos más de cerca, y eso se ve reflejado principalmente en que, bueno, el tamaño de las instalaciones no ha ido acompañando al aumento de los rodeos. Se realiza mayor utilización de insumos y de recursos para aumentar la productividad. Por otro lado, no hay por eso digo que estas jornadas me parecen sumamente interesantes, se sigue percibiendo aún hoy escasa conciencia sobre el uso eficiente de los recursos, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo del agua, y a su vez no hay demasiado conocimiento por parte de varios productores o de muchos productores sobre el impacto ambiental que genera un no manejo o un manejo inadecuado, ¿sí?,
de todo lo que tiene que ver con los residuos y efluentes producidos, no solo sobre la salud animal o sobre el ambiente, sino también sobre la salud humana. Por otro lado, como producto de esta intensificación, se vienen desarrollando diferentes gradientes de confinamiento. Hay zonas, obviamente, en las que está mucho más asentado esto, pero vemos mucho confinamiento parcial, temporario, total, que obedecen a determinadas causas, pero sobre todo por cuestiones climáticas, por cuestiones de alimentación y demás. Pero bueno, en definitiva, lo que nosotros vemos con todos estos parámetros, lo que nosotros vemos es que se genera una mayor cantidad de residuos y efluentes que antes era más fácil de manejar, ¿sí? Entonces, tanto que la instalación haya quedado chica, como que se generen momentos de encierro y demás, a mí lo que yo veo desde el punto de vista ambiental es que hay mayor generación de residuos que a veces el productor no sabe dónde o cómo disponerlos o manejarlos, y ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿por qué el manejo de efluentes es un tema de alta prioridad? Como decíamos, primero y principal es el riesgo de contaminación de agua subterránea y superficial. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Riesgos sanitarios, como decía, generación de olores, emisión de gases de efecto invernadero, que aunque no se ve, es un tema que se viene trabajando bastante. Es un impacto visual negativo, sobre todo por ahí cuando se hacen auditorías ambientales, sobre todo en aquellos tambos que entregan la leche a alguna usina láctea que o exporta los productos o tiene, por ejemplo, la producción de algún tipo especial de leche, por ejemplo, la leche que es para niños y demás, se hacen auditorías ambientales. Una laguna bien hecha o no, un desborde de lagunas o un manejo de los efluentes es un indicador ambiental objetivo, con lo cual impacta directamente también en esas auditorías, ¿sí? Por otro lado, como lo comentaba Gustavo, cada vez hay mayor cantidad de normativas, reglamentaciones, se viene trabajando en eso. Y un tema no menor es que estos efluentes, ¿por qué también son un tema de alta prioridad? Por el alto contenido que tienen de nutrientes que aún hoy muchas veces no son aprovechados o no son bien aprovechados, ¿sí? Bien, un tema básico, más allá del manejo de los efluentes, es el tema de las distancias. Muchas veces observamos algunas de estas situaciones que les muestro acá, las lagunas de efluentes pegadas a los tambos. Generalmente eso es consecuencia de que en el lugar donde se instaló el tambo había que levantarlo, entonces se saca tierra, obviamente, de un lugar cercano, se levanta el tambo y en ese lugar donde saqué la tierra, y bueno, ahí van a parar los efluentes. Entonces, tengo el efluente cerca y por otro lado cada vez mayor generación, lo que les decía, desbordes de laguna, el problema está pegado al tambo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto de las distancias? Por un lado, obviamente, la atracción de vectores, roedores, moscas, olores, como decíamos, pero por otro lado, todo lo que pasa debajo, lo que no vemos, ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, hay zonas mucho más vulnerables o más susceptibles a que ocurra esto, dependiendo del tipo de suelo, de la profundidad de la napa, pero lo que ocurre, básicamente, es que hay ciertas lixiviaciones y el principal parámetro que se ve afectado, obviamente, es la calidad del agua, desde el punto de vista de presencia de nitratos o aumento en el contenido de nitratos, y por otro lado, la posible contaminación microbiológica, sobre todo por presencia de determinados patógenos. Otra cuestión que tiene que ver también con las distancias y con la contaminación del agua subterránea, tiene que ver, que ahora lo voy a mostrar un poquito más adelante, con la ubicación de los pozos de extracción de agua, tanto la ubicación como la profundidad, si es aguas arriba, aguas abajo, y creo que desde acá ya es importante también el rol del asesor, del profesional asesor, porque a veces el productor no conoce de esto o no le interesa, y me parece que acá el profesional
ya tiene que estar actuando, digamos, o asesorando justamente en esto. Otro tema que vemos relacionado a la generación de efluentes es la composición. Muchas veces, bueno, lo que ven acá en estas fotos, esto es leche, sobre todo es grasa. Este es un problema que se ve a veces en ciertos tambos. La leche de descarte no sabemos qué hacer y va junto con los efluentes. El principal problema de esto es la leche tiene una carga orgánica 10 veces superior a la carga orgánica que normal o promedio que tiene un efluente de tambo, el efluente de tambo compuesto por agua, restos de alimentos que pueden quedar de la sala de ordeñe, estiércol y orina, ¿sí? Es cuando yo le agrego leche de descarte, esa carga orgánica sube más de 10 veces. El problema de esto es, por un lado, si tengo un sistema de tratamiento dimensionado, que después también lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a la carga orgánica del efluente, ese sistema se colapsa totalmente, se desequilibra, las bacterias que están trabajando se quedan inactivas, ¿sí? Por un lado es eso, y por el otro lado, la grasa de la leche flota, es muy difícil de degradar por estos sistemas biológicos que son las lagunas, que son los más comunes en los tambos, con lo cual la grasa no es degradada, va flotando, y si hay algún sistema de lagunas que termina en alguna cuneta o que tiene un rebalse en una cuneta, fíjense en la foto superior, la grasa sigue pasando junto con el efluente. Eso aumenta mucho la carga orgánica, genera olores fuertísimos y por lo tanto lo mismo. Además de toda la contaminación o de todo el impacto ambiental, es algo muy fácil de verificar de que las cosas no se están haciendo bien, ¿sí? Entonces, otra recomendación importante, que a veces el productor lo hace por simplificar las cosas y a veces lo hace porque no sabe, me parece que es fundamental también asesorar en estas cuestiones básicas que estarían dentro de lo que llamamos buenas prácticas, ¿sí? Porque son cuestiones que no requieren de grandes inversiones, sino de pequeños cambios de rutina. En cuanto a los destinos final de efluentes, se pueden encontrar miles de variantes, de opciones, que no todas son buenas, no todas son malas, dependen de cada caso, ¿sí? Pero es muy común ver, bueno, si bien hoy ya no tanto se usa este sistema, por ejemplo, esta es una foto que tiene ya varios años, pero he visto tambos en los que usaban este molinete, por ejemplo, entonces el productor lo que justificaba o fundamentaba y, digamos, asesorado, ¿sí? De que con esto no tenía más lagunas de efluentes, de que con esto fertilizaba, pero muchas veces nos hemos encontrado en lugares en donde por ahí este molinete se queda atascado, no solo se produce el encharcamiento, sino se han quemado varios lotes por exceso, acumulación de, sobre todo de lo que es nitrógeno, ¿sí? Cunetas o zanjas interminables, en donde el efluente sigue y sigue y sigue, lagunas desbordadas, o por ahí hay casos en los que, por ejemplo, la laguna está en este sector más arriba, en la foto, en la parte más superior, y el productor me dice, no, a mí nunca se me llena la laguna, y en realidad cuando vas y ves, está todo empantanado, todo desbordado. Lagunas como por ejemplo esta, era una laguna que continuamente, no sé si acá alcanzan a ver, con retro se van aumentando el tamaño de la laguna, ¿sí? Porque ya no se sabe qué hacer y cada vez hay más cantidad de efluentes. Estas son estas zanjas que les decía, que por ahí se van perdiendo en el campo, pero que el efluente lo puedo encontrar en cualquier lugar. Lagunas que por ahí eran sistemas de lagunas separadas y terminan siendo encadenadas. O sea, hay miles de opciones, ¿sí? De alternativas que por ahí, con un asesoramiento, las cosas se pueden ir mejorando, o al menos ser consciente de que lo que se está haciendo no es la mejor opción. Por otro lado, como ustedes saben, se vienen desarrollando cada vez más eventos climáticos extremos o precipitaciones intensas o sequías o, bueno, o grandes tormentas que lo que hacen es
preocupan, o sea, causan mayor problema aún cuando el manejo de efluentes no está en perfecto estado. Entonces, con todo esto, podemos ver que hay como una escala de riesgo de impacto ambiental en donde claramente el principal recurso que se ve afectado es el agua, ¿sí? Como decíamos, por mal manejo de efluentes, por acumulación de efluentes, contaminación de napas subterráneas. En segundo lugar, el aire, por todo lo que tiene que ver con las emisiones, que no lo vemos, pero sí lo estamos contaminando, y el suelo en menor medida, pero también puede ser grandemente afectado. Bien, en general o en particular el agua, el abastecimiento de agua, muchas veces hay tambos en donde tienen problemas con el agua, problemas de contaminación, el agua que utilizan para la bebida animal, o inclusive, lo más preocupante, en muchos tambos en donde la misma fuente de agua es utilizada para el tambero y su familia, para consumo del tambero y su familia. Entonces, bueno, hay como, por ahí estos problemas de contaminación son consecuencia de 2 o 3 grandes problemas. El principal es la deficiencia en la construcción y manejo de las perforaciones. Como les decía, muchas veces se hacen pozos, a ver si tengo la foto, bueno, acá está. Dependiendo de dónde yo haga el pozo de extracción, ¿sí? Y dependiendo qué profundidad, va a ser más susceptible o no, obviamente, de que el agua esté contaminada. Hay que tener en cuenta la presencia de acuíferos confinados o no confinados. Si estoy, por ejemplo, que este es el tambo, si estoy haciendo un pozo aguas abajo de donde está la laguna de efluentes, por ejemplo, y en un acuífero no confinado, y lo más probable es que ese agua, tarde o temprano, tenga presencia, como les decía, o bien aumento de nitratos, o bien presencia de algún microorganismo patógeno. Por otro lado, un tema que se viene viendo cada vez más frecuente, de forma más frecuente, es lo que tiene que ver con el caudal de extracción. ¿Qué pasa? Por ahí en el mercado se ofrecen bombas sumergibles. Una bomba con una determinada potencia cuesta determinado dinero, ¿sí? Y una bomba quizás con el doble de potencia cuesta un poco más. Entonces, ¿qué hace el productor? Me voy a asegurar de tener siempre suficiente cantidad de agua y pongo un poco más y me compro una bomba con mayor potencia. Ese aumento en el caudal de extracción, obviamente, dependiendo de la zona en la que esté, ¿sí? Y dependiendo lo mismo que les decía de la profundidad y demás, me puede causar problemas en el abastecimiento de agua, salinización del pozo, bueno, y ese es otro tema que creo que también ahí lo que hay es falta de concientización sobre un uso racional del agua, que obviamente que después termina siendo consecuencia también de la mayor cantidad de generación de efluentes. Bien, como decíamos, otro de los principales problemas es las fuentes de contaminación cercanas a los pozos. En este caso, fíjense que este era un tambo que lo visité también hace varios años, pero me quedó esta imagen grabada y la uso siempre porque este molino extraía el agua, sobre todo con este molino se abastecía el tambero, la familia del tambero, que tenía como 3 o 4 nenes en ese momento, bastante preocupante. Y fíjense que todo acá alrededor están las lagunas de efluentes, que además, obviamente, desbordadas, ¿sí? Cada vez mayor cantidad de efluentes. Ese es un problema que me parece fundamental, el tema del agua, ¿sí? Más allá de la cuestión ambiental, la cuestión de la salud humana. Y con respecto a esto, les quería mostrar un estudio que hizo Verónica Charlón de Inter-Rafael hace ya varios años, pero es un resumen de ese trabajo. Básicamente lo que hicieron fueron evaluar varios puntos de muestreo, varios pozos en varios tambos, ¿sí? Hicieron determinados pozos, el pozo 1 en todos los tambos en sectores de ingreso o cercanos a sectores de alimentación, el pozo 2 cercano
a callejones o a lugares donde estaban las guacheras. El pozo 3, cercano a los lugares de lagunas de fluentes, y un pozo 4 en zonas testigos. Rápidamente, lo que quiero mencionar acá es que vean que en todo esto son valores promedios, ¿sí? La línea azul lo que da es el límite de nitratos en agua para consumo animal, que es el que establece SENASA, y la línea roja es el límite de nitratos para consumo humano que da el Código Alimentario, que es de 45 miligramos por litro. Fíjense que excepto en el punto testigo, todos los pozos evidentemente están influenciados por el uso del suelo que se hace, ¿sí? O por la zona en la que se encontraba cada pozo de muestreo, ¿sí? Superando en todos los casos, inclusive el valor para consumo animal, ¿sí? Imagínense, si trasladamos esto a la foto anterior, la calidad del agua que estaba consumiendo esa gente. Entonces, por ahí no es una cuestión únicamente ambiental, sino me parece que es un tema que hay que tener muy en cuenta por la salud humana. Bueno, y esto, complementando ese gráfico que les mostraba, es para un tambo el valor del pozo cercano a la zona de fluentes, cómo variaba a lo largo de los meses las barras celestes, las líneas celestes que están por detrás, mejor dicho, la curva celeste, son las precipitaciones, y el valor de nitratos es el que dan las columnas. Fíjense cómo generalmente el comportamiento, que es obvio, ¿no? Pero después de alguna precipitación, cómo el valor de nitratos tiende a aumentar, obviamente por esta lixiviación que les decía, producto de la acumulación en superficie de compuestos nitrogenados. Bien, y el último punto, y creo que es el tema principal de esta charla, es el desconocimiento acerca, por parte de los productores en general, de cómo manejar el agua y los efluentes que se producen, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto es básicamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo empiezo siempre a los productores, les pregunto, bueno, a ver, ¿qué es para ustedes manejo? Entonces, bueno, manejo, como sabemos, es el empleo de una cosa con un fin determinado, ¿sí? Pero cuando yo pregunto a veces al productor o a algún profesional que me dice, bueno, quiero ayudarle a hacer algo, tienen un manejo de fluentes, en este tambo tienen un manejo de fluentes, bueno, ¿qué es manejo de fluentes? Y a veces, de acuerdo a lo que cada uno conoce o a lo que cada uno ve o a lo que cada uno está haciendo, ¿sí? Manejo de fluentes, lo puedo ver quizás esto, y como los tengo todos en una laguna, eso es un manejo, a esa laguna va todo, fíjense, el animal muerto va todo, ¿sí? Puede que manejo de fluentes sea esto para alguien o para otros, seguramente del sentido común, acá claramente no hay un buen manejo de fluentes, ¿sí? Puede que esto sea un manejo de fluentes, puede que esto sea un manejo de fluentes. En realidad hay que ver, digamos, qué es lo que se quiere hacer, pero obviamente hay ciertos parámetros que nos van a indicar si estoy haciendo o no un correcto manejo de fluentes. Pero bueno, yo siempre trato de pararme desde el punto de vista del productor, ¿sí? Y en realidad quizás a un productor desde un lado le dicen, no, un manejo fluente tenés que hacer lagunas, 3 lagunas, que por ahí fue el sistema digo 3 lagunas porque por ahí fue el sistema que siempre se conoció del INTA Rafaela, 3 lagunas, tienen que estar así, tienen que tener estas dimensiones, y por ahí, no, un manejo fluente es hacer un reuso agronómico o un uso agronómico, no, un manejo fluente es que vaya todo al mismo lugar, bueno. Entonces el productor, yo me pongo desde el lado del productor y el productor ve esto, un montón de señales, de indicaciones, y en realidad, por ejemplo, esto me lo había dicho un productor hace algunos años, nosotros no sabemos qué hacer, nos dicen tantas cosas y hay tantas cosas que al final no sabemos qué es lo mejor, en ese momento no había normativa ni nada que los oriente, ¿sí? Entonces, por ahí
yo lo veo como un semáforo en rojo, están parados, no saben qué hacer, ¿sí? Y lo que primero te dicen, no, ¿qué voy a andar haciendo un manejo fluente? Y como esto que está acá es algo que sale mucho dinero y necesita de mucha tecnología, en realidad, bueno, creo que todo esto es consecuencia justamente de esto, de la falta de, que por ahí, hoy temprano en una reunión de INTA también lo hablábamos, creo que lo que falta es, si bien las políticas y las normativas acompañan y ayudan y orientan, también creo que es sumamente esencial el asesoramiento, el acompañamiento y la capacitación del productor. Hoy a la mañana también en esta reunión yo comentaba que hace unos años en un tambo de Córdoba habíamos ido con la Facultad de Río Cuarto, estábamos dando un curso de una especialización y los responsables de la cátedra llevaron a los alumnos a un tambo que estaba haciendo manejo de fluentes. Cuando fuimos, obviamente el productor, yo lo que valoro mucho es la voluntad de querer hacer las cosas bien. Parece que eso es otra de las patas fundamentales que tienen que estar. Pero bueno, el productor estaba haciendo, de acuerdo a lo que había visto en un lado, había visto en el otro, había leído, alguien le había dicho, cargaba los efluentes todos los días directo en un tanque estercolero y a unos metros del tambo, en unos lotes que tenía, iba tirando cada 2 o 3 días en el mismo lote, lo iba desparramando, supónganse, no me acuerdo, pero por ejemplo eran en 4 o 5 lotes y volvía a repetir. Cuando llovía lo acumulaba en una laguna que no podía salir a desparramar, lo acumulaba en una laguna pegadita al tambo y al otro día, cuando dejaba de llover, desparramaba lo de ayer y lo de hoy en el lote que le correspondía. Una voluntad excelente porque hasta sacaba muestras, iba sacando muestras del suelo, de cómo le rendían los cultivos, iba sacando muestras del efluente a ver qué era lo que estaba tirando. Excelente, pero en realidad le faltaba un poco de asesoramiento porque en realidad lo que estaba haciendo era también contaminar la napa, ¿sí? Entonces, y encima, si mal no recuerdo, tenía un agua con bastante conductividad eléctrica, con lo cual el riesgo también era mayor. Por eso digo, me parece que hay varias patas que son básicas en esto, pero el asesoramiento profesional y como decía Gustavo la otra semana, una cuestión de, digamos, de profesionalización del ingeniero agrónomo que también vea este tema como parte de su labor en cada establecimiento. Entonces, en definitiva, yo creo que lo importante es hallar una solución para cada sistema en particular. Ese manejo hay que adaptarlo a cada situación. No porque el tambo que yo conozco, o el tambo de al lado, o el tambo que está, no sé, de otro conocido, funciona bien lo que hace, a mí me va a funcionar bien, ¿sí? Vuelvo a insistir, acá está el rol del asesor. Pero otra cosa importante a tener en cuenta, que manejo no es lo mismo que gestión. Manejar es manejar o tratar de acomodar o hacer bien lo que ya tengo, ¿sí? Pero gestión empieza desde antes. En realidad, la gestión es un conjunto de acciones que en nuestro caso empieza desde conocer qué es lo que estoy generando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. En realidad la gestión, como les decía, son varios puntos, desde empezar a hacer un relevamiento de qué estoy generando, de cómo puedo reducir lo que estoy generando, de evaluar costos, alternativas, de ver qué estoy haciendo bien y qué no, para después adoptar un sistema de manejo o de tratamiento en particular. Pero bueno, en general, hoy en día inclusive, a muchos productores cuando les hablamos del tema, bueno, ¿y qué haces con los efluentes? ¿Y qué pasa con los efluentes? La primera reacción es un problema, ¿sí? Entonces creo que el rol nuestro como profesionales es hacerles ver, justamente que es a lo que apunta la normativa en provincia de Córdoba, por ejemplo,
de que no tiene que ser visto como un problema, sino más bien como un recurso, ¿sí? Sobre todo, por lo que bien conocemos, por el alto contenido en macro y en micronutrientes, como así también en materia orgánica. Por otro lado, tener en cuenta que en general todos los sistemas de producción animal, yo les digo, son ineficientes en la utilización de nutrientes, ¿sí? Pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que es lechería, ¿sí? Fíjense de lo que consume el animal, de los nutrientes, de los principales nutrientes que consume el animal, nitrógeno y fósforo, que por ahí muchos productores destinan muchos de los insumos, sobre todo los recursos económicos, en hacer una dieta bien complementada, de darle bien todos los nutrientes que necesitan y demás. Y fíjense que de todo lo que consume el animal, alrededor del 70% está quedando en el estiércol, ¿sí? Con lo cual, aunque sea desde ese lado, haciendo ver desde ese lado, es importante que esto sea valorizado y sea bien manejado, ¿sí? Quitemos de lado las cuestiones ambientales, quitemos de lado lo que hablábamos al principio, las cuestiones de salud y demás. Solamente si lo veo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de nutrientes que traigo a mi establecimiento, ¿sí? A mi sistema, fíjense que si yo no manejo esto, estoy perdiendo, en definitiva, el 70% de lo que le destiné tiempo y dinero para que el animal pueda comer, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es tratar de pasar de ver el sistema desde el punto de vista productivo económico y dándole menor énfasis a estos otros dos parámetros, a verlos como algo que funciona todo a la par, que esto también lo mencionaba Gustavo en la otra jornada, ¿sí? Que lo productivo y lo económico esté a la par de lo ambiental y de lo social, que creo que son las los tres patas fundamentales para que el sistema pueda ser sostenible. Bien, entonces, ¿el desafío cuál es? El desafío es poder pasar de un manejo típico que se hace, bueno, en realidad es el manejo típico que se hace, ¿sí? Podemos encontrar este tipo de lagunas desbordadas, ¿sí? Entonces, el desafío es poder pasar de esto, de una situación así, a una situación un poco más ordenada. No digo, como les dije, no necesariamente todos tienen que tener esto, pero tratar de ordenar todo el tema de generación de efluentes. Bien, ¿y cómo logro esto? Haciendo gestión, no manejando, ¿sí? el lío que tengo, sino haciendo una gestión integral de todos los efluentes y residuos que se generan. Como les decía, el primer paso para hacer esa gestión es conocer qué estoy generando y a partir de eso poder reducir parte de eso para que después, cuando yo piense en qué sistema de manejo, de tratamiento voy a implementar, sea menor la cantidad y por lo tanto sean menor los recursos que tenga que aplicar para llegar a eso, ¿sí? Entonces, bien, ahora vamos a ver, para reducir. Bien, entonces, pensé que les había puesto alguna otra diapositiva. Reducir los efluentes, ¿cómo? Aplicando buenas prácticas, tratando de que la cantidad de agua que utilizo, por ejemplo, para lavar los pisos, que es donde mayor cantidad de agua utilizo, sea la menor posible, capacitar o hacerle ver al tambero cómo puedo mejorar esa cantidad de efluentes que genero, ¿sí? Y una vez que reduzco, planifico cuál es el destino final. Entonces, la gestión, en definitiva, es esto, es planificar, es hacer, es monitorear y es adaptar. Y es un círculo que en realidad se tiene que ir retroalimentando, voy mejorando las cosas, por ahí puedo planificar alguna otra rutina, mejoro, monitoreo, veo si hay algo que mejorar, lo vuelvo a adaptar y demás, ¿sí? Entonces, si yo logro hacer esta gestión, seguramente voy a poder trabajar con estas tres patas a la par, como decíamos, la social, la económica y la ambiental, pero logrando que el sistema que yo aplique sea aceptable, sea viable y sea sustentable, ¿sí? De nada me sirve
en realidad sea justo y que el sistema sea sustentable. De nada me sirve implementar un sistema que sea aceptable por la sociedad, pero que no sea viable económicamente, o yo qué sé, que un sistema que económicamente sea de muy bajo costo, pero en realidad requiere de mucha mano de obra y el tambero tiene que estar trabajando un montón para que ese sistema sea sustentable. No sé si me explico, pero tratar de trabajar siempre con todas las patas a la par. Bien, entonces, para hacer esa gestión, como les decía, tengo que saber primero qué genero, cuánto genero y qué tiene eso que genero para después poder encontrar cuál es la alternativa que más me conviene o que más se adapta a mi situación en particular. Rápidamente, esto seguramente lo conozcan, estas son todas las fuentes que generan efluentes dentro de lo que es la rutina de limpieza o la rutina de ordeñe, ¿sí? Tenemos todo lo que es el lavado de equipos, la placa de refrescado, que ahora les voy a hacer una mención especial, el lavado de ubre, el lavado de pisos y el agua de lluvia, que también vamos a ver qué se puede hacer con eso. Entonces, rápidamente, no importan los valores, igualmente esta presentación queda, pero como bien sabemos, los valores son valores promedios, orientativos, pero en realidad, como les decía, en cada situación depende directamente de la rutina que maneje cada tambo, depende del tambero, depende del sistema, depende de un montón de factores, con lo cual los valores son muy generales. Lo que quiero rescatar de esta filmina, en realidad, es que estas son las principales fuentes de generación de efluentes, ¿sí? Lo que es la placa de refrescado consume el 64% del agua que se utiliza en todo el tambo, y digo consume y digo no genera, porque en realidad el agua de la placa de refrescado, si bien ya hoy por hoy creo que la mayoría de los tambos lo hacen, el agua de la placa de refrescado es un agua que entra y sale de la placa con la misma composición, solo varía en unos grados la temperatura, obviamente por el intercambio de calor con la leche, pero por eso, sí o sí, este agua debe ser reutilizada dentro de alguno de los otros procesos de utilización de agua y no debe ir con los efluentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque además, como les decía, de que el agua no varía su composición, que es un agua limpia, es un volumen muy alto, un valor promedio, por ejemplo, son alrededor de 3 litros de agua por cada litro de leche a enfriar, que con esto que yo les decía, de que cada vez se usan bombas de extracción con más potencia, ese valor ya hoy ha quedado bajo, y si hacemos las cuentas, los valores, los litros de agua por litro de leche a enfriar son cada vez mayores. Entonces, la condición necesaria es reutilizarla dentro de alguno o sea, usarla para alguno de los otros procesos de limpieza. Y lo mismo con el agua de lluvia que cae sobre techos y sobre pisos. Es importante también o derivarla, que el agua de pisos, por ejemplo, vaya por la escorrentía natural del terreno, ¿sí? Pero que no vaya a los efluentes para no sumar volumen de efluente, porque una vez que se mezcla, lo que yo tengo es una sopa más grande a tratar, a manejar con contaminantes, ¿está? Entonces tratar de derivarla, de no mezclarla con el efluente. Y lo mismo el agua de techos. Como decíamos, los tambos son cada vez más grandes, cada vez hay más encierres, más galpones y demás, entonces trabajar con ese agua de precipitación sobre los techos, recuperar ese agua, o al menos evitar que vaya con los efluentes, son cuestiones básicas que con menor esfuerzo, con muy poco esfuerzo, se lo puede lograr, y que el impacto sobre, por un lado, la generación de efluentes y sobre el uso de agua es muy importante. Bien, entonces, aplicando estas cuestiones básicas, yo puedo reducir más de la mitad la generación de efluentes por vaca por día que se pueden generar. Y por otro lado, al tener un efluente o al tener menor cantidad de agua que mezcle con el estiércol que queda dentro de la instalación, obviamente ese efluente va a tener
una menor dilución o un mayor contenido de materia seca, y como pueden ver acá, a medida que aumenta el contenido de materia seca, obviamente, como es de esperar, aumenta la concentración de nutrientes bueno, por ejemplo, estos son los macronutrientes, sí, pero todos tienen la misma tendencia, aumenta la concentración de nutrientes, obviamente, a medida que el efluente tiene una mayor concentración de materia seca. Por otro lado, como decíamos, a mayor intensificación de la producción lechera, mayor generación de residuos, ¿sí? Como decíamos, cada vez tenemos más encierres temporales, permanentes, semipermanentes, pero lo que yo veo es que hay mayor generación de residuos que tengo que manejar, tratar y o disponer, ¿sí? Eso obviamente está ligado, la cantidad de estiércol que se va a generar en cada sector, obviamente, es proporcional a la cantidad de tiempo que el animal pasa en cada uno de los sectores del sistema. Bueno, esto es muy rápido, se manejan diferentes tipos de corrales para alimentación. Me faltó agregar uno que, sobre todo en provincia de Córdoba, se viene trabajando mucho, que es el compost barn. Pero bueno, en estos tres tipos de sistemas hay algunos que son más factibles de poder juntar o disponer o acumular o reutilizar el estiércol que queda, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es, en lo que son los corrales secos o dry lot, ¿sí? Que bueno, ya en la experimental de Rafaela hemos estado haciendo varios ensayos. En estos tipos de corrales, este sector, que es el que llamamos sector crítico, que es donde el animal permanece mayor cantidad de tiempo, porque es donde están los comederos, este piso es de cemento para que sea posible de limpiarlo, ¿sí? De forma más fácil y juntar todo el estiércol. Entonces, en este sector hemos cuantificado, para tener idea de cuánto más se podría juntar, y para 8 horas, por ejemplo, para 8 horas de encierre podemos juntar hasta alrededor de 8 kilos, 8 kilos de estiércol por vaca por día, y si los animales los tenemos encerrados todo el día, podemos llegar a juntar solamente en este sector crítico hasta 20 kilogramos de estiércol por vaca por día. Con lo cual, lo que decíamos, es muy importante tener una planificación y un manejo bastante aceitado para poder disponer de la mejor forma y aprovechar todo este material. Bueno, esto es un poco la rutina que se hace en los corrales secos allá en Rafaela. Se limpian el sector de piso de cemento con rabasto, se acumulan en playones. Estas lagunas son para el lixiviado del sólido, que obviamente sigue secándose, y el sólido se lo reutiliza como abono en los lotes previos a la siembra. Bien, una vez que sabemos qué cantidad estamos generando, es sumamente importante saber qué tiene, o sea, caracterizarlos, ¿sí? Y para esto lo que es muy importante, yo siempre, por ahí los productores a veces dicen, no, sí, saqué una muestra y mi efluente tiene esto, o el sólido tiene esto, pero es muy importante que la muestra sea representativa. Vuelvo a hacer hincapié en que acá también es sumamente importante el asesoramiento, porque a veces el productor con la mejor intención saca una muestra y en definitiva el valor que gasta tiempo, dinero en los laboratorios, que los análisis no son nada baratos, y si el muestreo no fue representativo, en realidad esa muestra no me está indicando mucho. Entonces, si yo hago la planificación a partir de eso, puede que esté sobreestimando o subestimando. Entonces, bueno, es muy importante saber cómo muestrear para que esa muestra, con una muestra, pueda tener algo más representativo de lo que tengo en mi establecimiento, ¿sí? Más allá de eso, hay obviamente ya muchos valores, muchas publicaciones,
de todos los sistemas productivos, no solamente tambo, que nos pueden dar una idea si por alguna razón no se puede sacar una muestra o no se puede llevar al laboratorio, o bueno, por cualquier razón que no tenga un análisis de mi efluente en particular, existen en la bibliografía muchos valores orientativos que por lo menos me van a dar un indicio de qué es lo que yo estoy reutilizando, ¿sí? Lo mismo para lo que son efluentes crudos, los sólidos o los semisólidos que quedan en el fondo de la laguna. Bueno, dependiendo de lo que se quiera se pueden buscar, hay valores más generales de publicaciones que han hecho relevamientos o por ahí han hecho acopio de varias publicaciones y se han publicado también valores generales. Pero en definitiva, para que tengan una idea, el efluente de tambo, la particularidad que tiene es que en general no va a tener más de un 5% de sólidos y por eso es sumamente importante hacer mucho hincapié en hacer un uso racional del agua para bajar este porcentaje de agua, ¿sí? Y por lo tanto bajar también el dimensionamiento de lagunas, las superficies que voy a tener que disponer para por ejemplo, lo que es Córdoba, por ejemplo, tener 120 días acumulado el efluente, ¿sí? Almacenado el efluente. Bien, y entonces, una vez que ya conozco qué es lo que estoy generando en mi establecimiento, ahí empiezo a ver qué puedo o qué tengo que hacer con todos estos efluentes, ¿sí? Bien, como les decíamos, en primer lugar, tratar de reducir esa generación de efluentes aplicando buenas prácticas y planificar el destino final, que depende de muchas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con el equipamiento y mano de obra disponible, si tengo lotes, cómo voy a hacer esa planificación, si hay normativa o no que me permita o me restrinja ciertos manejos. Y bueno, lo que decíamos de la gestión de efluentes, en realidad yo tendría que tener en cuenta todos estos componentes si lo que quiero hacer es una correcta gestión, ¿sí? Por un lado, lo que es la producción, ¿sí? La recolección, y después, bueno, si hago un tratamiento, si hago una utilización, bueno. A veces también sirve hacer un mapa o un cuadro de decisiones, ver qué me conviene hacer, entonces empiezo a evaluar alternativas, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta, como les decía al principio, es que cada sistema es diferente y que el sistema que yo implemente en cada sistema tiene que reflejar la situación de ese tambo o de ese sistema productivo en particular. Por ejemplo, lo hago siempre el ejemplo con esto, no es lo mismo. No... Cari. Sí. ¿Moni? Pregunto cómo vas con los tiempos. Te pregunto cómo vas con los tiempos. 15 minutos más, ¿puede ser? ¿O es mucho? ¿Sí? Sí, no, estamos. Bien, dale. Cualquier cosa que dale, porque me cuelgo un poquito hablando. Bueno, por ahí a mí me gusta siempre comparar esto. No voy a tener el mismo resultado si yo quiero desparramar este pote de dulce en una tostada o en dos, o si la composición de cada tostada es diferente, seguramente por más que le tire el mismo dulce arriba, no voy a tener el mismo efecto. Es medio burdo, pero es una forma que por ahí yo siempre les muestro a los productores, que porque mi vecino tiró, no sé, una capa de 15 milímetros en un lote, no le hizo los problemas que me hizo a mí, o bueno, entonces me parece bueno mostrarlo. Bien, me voy a empezar a apurar, así no me retan. En cuanto a lo que es la recolección del efluente que se genera, en realidad, bueno, existen varias alternativas, principalmente
puede ser, generalmente se usan cámaras cercanas o pegadas o lindantes a los corrales de espera, ¿sí? En otros casos hay zanjas que llevan hasta directamente el sistema de manejo de fluentes. El traslado, entonces, puede ser bien por gravedad o por bombeo. Obviamente acá ya empieza a tener importancia cómo es el entorno, si hay pendientes, si no. Cada alternativa, ya sea por gravedad o por bombeo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, yo esto lo voy a pasar rápido porque me parece que es bastante fácil, de todas formas va a quedar la presentación. Lo que quiero hacer hincapié es que muchas veces se aconseja, por ejemplo, la cámara. Es importante, por un lado, la geometría de la cámara. Hay muchos tambos que tienen cámaras rectangulares, ¿sí? O cuadradas, y súper profundas. Entonces acá empiezan a generarse sectores muertos, en donde se empieza a acumular efluentes. Después le echamos la culpa que en realidad el sistema no funciona. Pero bueno, hay muchas cuestiones que ver que dependen también del volumen. Para que tengan una idea, lo que yo trato siempre de recomendarles al productor es que la cámara sea lo más chica posible. Por un lado, para evitar, como les decía, zonas muertas o zonas donde se empiezan a acumular residuos, y encima si la cámara es grande se dificulta la limpieza, se acorta la vida útil de la bomba. Hoy por hoy los motores de las bombas permiten prenderse y apagarse varias veces en poco tiempo. Entonces lo que se maneja es con un flotante, que entonces a medida que aumenta el volumen de fluentes, la bomba se enciende, vacía, vuelve a apagar y demás. Entonces, lo que hacemos es que el volumen de la cámara sea mínimo 3 veces el volumen general o el volumen total de fluentes que se genera por ordeño, ¿sí? Por otro lado, es importante también, por ejemplo, fíjense, esta cámara es una cámara circular que hicimos para un tambo de 1200 animales, por eso es el tamaño. Tratar de que sea circular, tratar que en el fondo sea cónico, para que todos los sólidos, la particularidad del efluente de tambo es que enseguida decanta, sedimenta. Entonces, que todo el sólido vaya a un único punto y no quede desparramado en todo el piso de la cámara, porque dificulta mucho también después, como les decía, la limpieza, y puede ocasionar roturas en la bomba. Les quería mostrar otra cuestión que hay que tener en cuenta, es que para preservar la vida útil de la bomba se colocan, le llaman canastos, rejillas, para que los sólidos grandes o algo que se le escapó al tambero, algún pomo, algún guante o algo que debería ir en un cesto de basura, pero bueno, a veces llegan junto con el efluente, no lleguen a la bomba, se ponen esta especie de canastos. Lo mismo, hay que tener en cuenta de limpiarlo con cierta frecuencia, porque he visto por ahí tambos que esto ni se ve de lo colmatado que está de sólidos, y en realidad me estoy trayendo el problema más cerca del tambo aún. Bien. Y después, una vez que yo hago la recolección y el traslado, como dijimos, por gravedad o por bombeo, tengo que ver si, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer únicamente un almacenamiento? ¿Voy a hacer un tratamiento? ¿Sí? ¿Lo voy a utilizar? Bueno, ¿qué voy a aplicar en cada caso? Entonces, tener en cuenta que este fluente, ¿sí? Si va a salir del predio, tengo que adaptarme a la legislación que es de vertidos industriales, ¿sí? Para eso tengo que aplicar un tratamiento que me reduzca sobre todo lo que es la demanda biológica de oxígeno, para adaptarme a los valores que me pide esa legislación. Ahora bien,
si yo lo que voy a hacer es una utilización agronómica, como dijimos, aplicando buenas prácticas y adaptándonos a la normativa, en el caso de Córdoba, la normativa existente, puedo hacer esa utilización y no necesito hacer un tratamiento tan detallado justamente para reducir la materia orgánica. Como ustedes saben, DBO es un parámetro que me indica de una forma indirecta la cantidad de materia orgánica biodegradable que tiene ese efluente. Voy a ir un poco más rápido al tratamiento, que es lo más importante por ahí para no retrasar. Cuando voy a ver alternativas de tratamiento, básicamente como es un componente o un residuo o un efluente orgánico, tengo que tener en cuenta dos parámetros, como les dije, la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Los dos son indicadores de contenido de materia orgánica que a mí me permiten dimensionar los sistemas de tratamiento, sobre todo biológicos, para reducir ese contenido de materia orgánica. En primer lugar, cuando aplico un sistema de tratamiento, el sistema primario es un sistema físico, ¿sí? Que en donde apunta principalmente a la separación de sólidos. Esa separación de sólidos puede ser tanto por gravedad o una separación mecánica. El objetivo en nuestro caso es separar los sólidos, por un lado, para mejorar el sistema de tratamiento secundario biológico y por el otro lado, para poder aprovechar, como decíamos, ese valor nutricional o de abono que tiene ese sólido. Entonces, en cuanto a sistemas de separación de sólidos, existen por ahí diferentes modelos, más tipo caseros, digamos, de lo que son decantadores. En general son especies de rampas que en un sector acumulan el sólido y, por ejemplo, en este caso, entre el espacio que queda en dos durmientes, el líquido filtra y va hacia el sistema de lagunas. En este caso es por rebalse, el sólido queda de un lado, el líquido queda del otro. Pero bueno, todos tienden a almacenar por un lado el sólido y por el otro lado el líquido. En general estos sistemas se adaptan más bien a tambos más chicos, ¿sí? Porque como almacenan el sólido, tendrían que ir aumentando o acompañando el aumento del tambo, el aumento en animales del tambo, para que siga siendo eficiente, ¿sí? Por otro lado, un sistema que se está utilizando muchísimo ahora son los tamices estáticos. Obviamente el costo por ahí es un poco mayor, nosotros hemos estado evaluándolos y en realidad es mayor hasta cierta escala del tambo de 200, 250 animales. A partir de ahí conviene, tanto económicamente, operativamente, instalar un tamiz y no un decantador como los que les mostraba anteriormente. Estos tamices tienen una malla de acero donde por un lado queda el sólido, acá tiene esta malla, tiene aberturas de 1,25 mm generalmente para los tambos. El sólido queda de un lado, el líquido pasa a través de la malla, ¿sí? Hay obviamente de diferentes medidas. Y la otra alternativa son para sistemas por ahí más estabulados, para sistemas de mayor escala, son esta especie de tornillos o rodillos que además de separar el sólido, ya le hacen una extracción mucho mayor de la humedad, por lo cual está más fácil de manejar o se lo puede distribuir en menor tiempo y por el otro lado ocupan un menor espacio en el lugar donde lo almacenen. Con respecto a esto, antes de seguir, lo que quería comentar en cuanto a los sólidos, que hoy Gustavo por ahí decía, bueno, la normativa pide un compostaje de los sólidos, es otro tema que me parece muy importante tener en cuenta, sobre todo porque a veces el productor llama a hacer compostaje, acumular el sólido y tenerlo ahí hasta que lo use. Eso no es un compostaje como realmente lo que significa el compostaje, que es el volteo, es el control de parámetros. El compostaje es un tratamiento aeróbico. Cuando yo acumulo el sólido y lo dejo ahí, obviamente hay sectores que se van degradando, hay sectores que
hemos medido, hemos hecho seguimiento de evolución de la temperatura y hay sectores que superan inclusive los 80 grados de temperatura, con lo cual hay sectores de todas esas pilas de sólidos que la reducción de patógenos es muy significativa, que la concentración de materia seca es muy significativa, pero no es algo homogéneo, ¿sí? Es importante poder discriminar esto, lo que es compostaje y lo que es el almacenamiento de sólidos, ¿está? Bueno, y siguiendo con el líquido, el tratamiento secundario es un tratamiento biológico en donde se aplican generalmente, el sistema más común son las lagunas de estabilización y, bueno, se viene trabajando también desde hace unos años y hay tambos u otros sistemas productivos que lo tienen, que son los biodigestores. Las lagunas básicamente es igual que las fosas de almacenamiento, la diferencia es que están dimensionadas de acuerdo al volumen y a la composición o a la carga orgánica que tiene ese efluente. ¿Está? La carga orgánica, acuérdense, que tiene que ver con la cantidad de materia orgánica que yo la mido a través del DBO. Entonces, cuando una laguna yo la dimensiono a partir del volumen, de la carga orgánica, de las condiciones ambientales en las que está, porque dependen obviamente de la temperatura, lo que a mí me va a asegurar es que después de determinado tiempo, esa carga orgánica va a bajar en un 70 o un 80%, ¿sí? Sobre todo esto, como les decía, tiene mucho interés en hacer, inclusive se hacen sistemas en serie, una laguna anaeróbica seguida de una facultativa. Acá están, bueno, básicamente todos los parámetros o variables que hay que tener en cuenta para dimensionarlas, pero estos sistemas de lagunas así se hacen cuando, como les decía, cuando el efluente, la disposición final va a ser un cuerpo de agua, o le voy a dar un reuso a ese líquido, por ejemplo, para lavado de pisos de la instalación, en donde me tengo que asegurar que el efluente pase por determinados procesos que a mí me aseguren no solo la baja de materia orgánica, sino la baja en gran cantidad de microorganismos patógenos, de sólidos, ¿sí? De ciertos parámetros que por ahí, si voy a hacer un reuso agronómico, no son tan importantes. Por ejemplo, obviamente cuando yo hago un reuso agronómico, lo que quiero aprovechar justamente es nutrientes y materia orgánica, ¿sí? Por eso digo, dependiendo del objetivo, es lo que voy a hacer. Bien, acá un poco de la guía que tendría que muestrear y analizar para empezar a dimensionar un sistema de lagunas de estabilización. La ventaja de las lagunas frente a otro sistema biológico es que son totalmente naturales, no requieren, si bien requieren de superficie, no requieren de grandes manejos, no requieren de grandes monitoreos, se adaptan, si están bien dimensionadas, se adaptan a todas las épocas del año, ¿sí? Esto lo hago énfasis sobre todo para diferenciar del tratamiento biológico por biodigestión, en donde, en definitiva, el proceso que está implicado es el proceso anaeróbico, es igual al de una laguna. La diferencia es que yo tengo que tener parámetros mucho más controlados, porque se supone que si voy a implementar un biodigestor, además de hacer el tratamiento de efluentes, quiero obtener biogás o quiero obtener un digerido mucho más estabilizado. Entonces tengo que cuidar o controlar mucho más el proceso. Y esto un poco ilustrativo para mostrarles que, más allá de, como les decía, hay ciertos parámetros que se tienen en cuenta para dimensionar las lagunas y demás, después cuando uno va al terreno, las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, estas son una laguna, esta laguna está hecha para un sistema de lavado por flashing, en donde los volúmenes son mucho más elevados, y esta un sistema tradicional de lavado por manguera. Pero además, fíjense, en esta laguna, la pendiente de la pared de la laguna es mucho menor. El tema acá es que este suelo es un suelo muy pedregoso, con lo cual si yo hacía una pendiente de este tipo, como la laguna de arriba, seguramente las piedras no podía compactar la superficie y las piedras me iban a romper la membrana. Detalles que también, digamos, hay que tener en cuenta y es importante acompañar al productor al momento que está haciendo estas cosas, ¿sí?
Moni, decime cómo voy con los horarios, si no, paso más rápido. Mira, Cari, la idea era estar cerrando a las 8:30, estamos en 8:30, no sé cuánto más queda charlar. Hasta ahora yo no registro muchas preguntas o consultas respecto de lo que vas poniendo, pero que aunque sea un ratito dejar tiempo para hacer algunos ya les paso rápido. El otro tratamiento, entonces, secundario, son los biodigestores. El biodigestor tiene, como les dije, las ventajas de que además de degradar el efluente, como ustedes saben, genera biogás y genera un digerido que está mucho más estabilizado. Pero lo voy a pasar rápido. Moni, vos después si podés darles la presentación. Perdón, se me extendió el principio. Lo que les quiero mostrar es que para que el biodigestor sea exitoso, ¿sí? La implementación del biodigestor, hay que tener en cuenta que dentro existen muchos procesos biológicos que hay que cuidar y hay que controlar evaluando ciertos parámetros, ¿sí? Y para que la degradación y el funcionamiento del biodigestor sea bueno, ¿sí? No es lo mismo que una laguna, y yo siempre digo hay que dar a conocer esto porque a veces después se quema la tecnología y no es que la biodigestión no funciona, sino que hay que manejarlo por ahí con mucho más cuidado. Ahí están evaluados, obviamente, el potencial de generación de energía que tienen cada sustrato. Tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con estiércoles y residuos tienen un menor potencial de generación de biogás. En general el estiércol, porque es un producto que ya está semidegradado, ¿sí? Por el animal, por eso es que tiene un menor potencial y por eso es la razón de que muchas veces se dice que en realidad el biodigestor no sirve para un tambo de poca escala que no genera suficientemente gas, o lo que vemos por ahí que el sistema alemán lo que hace es hacer codigestión, ¿sí? Mezclando cereales, ¿sí? Por ejemplo, maíz con los estiércoles. Voy a pasar esto para mostrarles la otra alternativa. En realidad, bueno, hay ciertos principios que hay que tener en cuenta para aplicar un biodigestor, sobre todo lo que tiene que ver con agitación, aislación térmica y calefacción, que son básicos para tener una buena generación de energía, si ese es el objetivo, como les dije, de la implementación del biodigestor. Y lo último que les quería mostrar es que se viene trabajando bastante en todo lo que son sistemas terciarios o de afino, yo le llamo, en los casos en donde quiero reutilizar, por ejemplo, el efluente para el lavado de pisos del tambo. Se está trabajando con este sistema humedal o wetland, en donde es un sistema biológico, pero que tiene un soporte que son generalmente piedras, alguna planta, y se trabaja con láminas muy pequeñas de ese efluente. En definitiva, lo que se hace es, en conjunto entre la piedra y la planta, se genera una limpieza, digamos, del efluente que lo hace apto para lavar los pisos del tambo. Por ejemplo, lo que tiene es muy buena reducción de patógenos, de sólidos suspendidos, entonces mejora la calidad tanto visual del efluente que está lavando el piso del tambo, por ejemplo, y sobre todo la calidad sanitaria. ¿Sí? Bueno, estos son por ahí para que vean las diferencias entre el efluente que entra al humedal y el efluente que sale, bueno, algunos ensayos que hemos estado haciendo. Y en cuanto a utilización, en realidad lo va a mencionar Nicolás la semana próxima, pero bueno, tener en cuenta que existen diferentes formas de usarlo, líquido como sólido, ¿sí? Lo importante, para terminar, es tener en cuenta que cuando yo hago una distribución se generan muchas interacciones con el ambiente, que lo mismo, hago hincapié, acá está sobre todo la presencia del asesor, del ingeniero agrónomo, para poder orientar, para hacer las cosas bien, que el productor pueda hacer las cosas bien, ¿sí? Y bueno,
los costos, lo que primero pregunta el productor cuando uno le dice tenés que hacer las cosas bien, en realidad es cuánto cuesta. Lo que yo siempre digo es que los costos son muy variables, que dependen de muchos factores, pero lo importante es, puedo optar por alguna tecnología más económica, por alguna tecnología por ahí un poco con mayor inversión, con mayor tecnología, con mayor mano de obra, pero lo importante es lograr, puedo tener, por ejemplo, un lavado con manguera, un lavado por flashing, pero lo importante es lograr que el sistema sea sostenible económica y operativamente. Por ejemplo, de nada me sirve tener un decantador, que lo he visto en muchos tambos, un decantador de sólidos, que se lo limpia 2 o 3 veces y que después se olvida y después tengo un problema aún mucho mayor que si todo esto fuera directamente una laguna, ¿sí? Entonces, sigo haciendo hincapié en el asesoramiento, en el buscar la alternativa adecuada para cada sistema. De nada me sirve poner un tamiz que me separe los sólidos y después no tengo algo que me lo desparrame y estoy acumulando sólidos y quedan ahí olvidados, ¿sí? Entonces, si yo puedo hacer un buen manejo, voy a lograr justamente, como decía al principio, de que estas 3 patas vayan a la par. Reflexión final: los problemas ambientales, una vez producidos, tienden a tener un efecto a largo plazo. La oportunidad que tenemos en estos tipos de sistemas productivos es transformar los efluentes y los residuos sólidos en un recurso, evitando una fuente de contaminación y aprovechando el valor agronómico. Y bueno, si buscan resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Muchas gracias y perdón por la demora. Muy bueno. Bueno, Cari. Muy bueno. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Claro, también sus explicaciones, el material queda disponible para consultas y bueno, desde ya estás invitada para el próximo encuentro que va a estar a la cabeza Nico, pero bueno, por ahí a lo mejor se pisan muchos de estos temas, así que podemos en el próximo encuentro.